¿Y si te dijera que existe una forma de actuar, una postura interior, una manera singular de habitar el mundo que puede, de manera casi alquímica, inclinar la balanza de la existencia a tu favor? ¿Y si te revelara que la sensación de que todo sale mal no es tanto una condena del destino como una consecuencia de una actitud mental que podemos transformar? La promesa de que todo te saldrá bien suena, lo sé, a un optimismo ingenuo, a una fantasía de autoayuda, pero Octavio Paz, ese poeta que navegó las corrientes más profundas de la realidad y del ser, nos invita a una comprensión más sutil y poderosa. Él no nos habla de controlar mágicamente el universo, sino de algo mucho más profundo, de cómo nuestra forma de actuar, de ser en el mundo, crea la realidad que experimentamos. Hoy, en Ecos de Paz, vamos a desentrañar este secreto profundo. Vamos a descubrir esa manera específica de actuar que, según la sabiduría de Paz, puede hacer que la vida, en su misteriosa danza, comience a fluir hacia ti y no en tu contra. Prepárate, porque esta revelación puede cambiar no solo tus resultados, sino tu ser. La experiencia humana oscila perpetuamente entre dos polos: la sensación de que somos los artífices de nuestro propio destino y la sospecha de que somos meras marionetas de fuerzas que nos superan. A veces, sentimos que nuestra voluntad puede mover montañas, otras que nuestros esfuerzos son vanos ante la indiferencia del cosmos. Esta tensión entre libertad y fatalidad fue una de las grandes obsesiones de Octavio Paz. Él entendía que si bien no podemos controlar las circunstancias externas, la enfermedad, la pérdida, el azar, sí poseemos un poder soberano sobre el reino interior, el poder de elegir nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestra forma de responder a lo que la vida nos presenta. Y es precisamente en este espacio de libertad interior donde reside el secreto que hoy nos proponemos desvelar. La afirmación «todo te saldrá bien» no debe ser interpretada desde una perspectiva pasiana, de una manera literal y superficial. No significa que nunca más experimentaremos el dolor, el fracaso o la decepción. La vida, en su inmensa y a menudo trágica complejidad, siempre incluirá estos elementos. Lo que Paz nos sugiere, a través de la totalidad de su obra, es que podemos desarrollar una forma de ser, una manera de actuar, en el sentido más profundo, que nos permita transitar por estas experiencias inevitables no como víctimas impotentes, sino como creadores conscientes de significado. Todo te saldrá bien significa entonces que todo, absolutamente todo lo que te ocurra, ya sea percibido como bueno o malo, podrá ser integrado, transformado y utilizado para el crecimiento de tu alma, para la expansión de tu conciencia, para la profundización de tu humanidad. Significa que sin importar lo que suceda afuera, adentro, en el núcleo de tu ser, las cosas estarán bien, porque habrás encontrado una paz y una fortaleza que no dependen de las circunstancias externas. Pero ¿cuál es esa manera de actuar? No es una técnica, ni un conjunto de reglas, ni una fórmula mágica. Es más bien una postura existencial, una poética de la vida, que se compone de varias claves interconectadas, todas ellas resonando con la visión del mundo de Octavio Paz. La primera y más fundamental de estas claves es actuar desde la aceptación radical del presente, desde la inmersión total en el instante. Paz, profundamente influenciado por el budismo y otras filosofías orientales, fue un cantor del ahora, de ese punto intemporal donde la vida se manifiesta en toda su plenitud. A menudo actuamos desde la resistencia, nos resistimos a lo que es, luchamos contra la realidad, nos lamentamos por un pasado que no podemos cambiar o nos angustiamos por un futuro que no podemos prever. Y esta resistencia genera una fricción constante con el flujo de la vida, una tensión que agota nuestra energía y nos lleva a experimentar el mundo como un obstáculo, como un enemigo. Actuar de esta manera, la manera que permite que las cosas salgan bien, implica, por el contrario, comenzar por un sí incondicional al momento presente, tal como es. Esto no significa resignación pasiva ni conformismo mediocre. Significa reconocer con lucidez y sin juicio la realidad que se nos presenta y desde esa aceptación elegir nuestra respuesta más sabia y más creativa. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, liberamos una inmensa cantidad de energía que antes estaba atrapada en la resistencia,
y esa energía liberada puede ser utilizada para actuar de forma más eficaz, más serena y más alineada con nuestros verdaderos propósitos. Actuar desde la aceptación del instante es como aprender a navegar con el viento a favor en lugar de intentar remar contra la corriente. Inevitablemente, el viaje se vuelve más fluido, más armonioso y los resultados más favorables. La segunda clave es actuar desde la libertad interior, despojados de la necesidad de aprobación y del miedo al juicio ajeno. Una de las mayores fuentes de nuestros fracasos y frustraciones es que a menudo no actuamos desde nuestra propia verdad, sino desde el deseo de complacer a los demás, de encajar en moldes sociales, de obtener el aplauso o evitar la crítica. Esta dependencia de la mirada ajena, como Paz exploró en El laberinto de la soledad, nos convierte en seres inauténticos, en actores que representan un papel que no les pertenece y nos aleja de nuestro poder creador. Actuar de esta manera que nos conduce al bienestar implica un acto de valentía, el de escucharnos a nosotros mismos, el de ser fieles a nuestra propia conciencia, a nuestros propios valores, a nuestra propia e intransferible intuición, aunque ello implique ir a contracorriente o decepcionar a ciertas personas. Cuando nuestras acciones brotan de nuestra verdad más íntima, se cargan de una fuerza y una coherencia que las vuelve mucho más poderosas y efectivas. Y, paradójicamente, es a menudo cuando dejamos de buscar desesperadamente la aprobación externa, cuando nos atrevemos a ser auténticamente nosotros mismos, que comenzamos a ganarnos el respeto y la admiración genuina de los demás, y a atraer hacia nosotros a aquellas personas que resuenan con nuestra verdadera frecuencia. Actuar desde la libertad interior es alinear nuestro hacer con nuestro ser, y esta alineación es una fuente inagotable de poder y de paz. La tercera clave es actuar con una apertura receptiva al misterio y a la otredad, renunciando a la obsesión por el control absoluto. Nuestra mente racional, en su afán de seguridad, tiende a querer planificarlo y controlarlo todo, a reducir la complejidad inabarcable de la vida a esquemas previsibles. Pero la vida, como bien sabía Paz, es siempre mucho más grande, más rica y más misteriosa que nuestros pobres mapas mentales. Está llena de sorpresas, de azares, de encuentros inesperados, de correspondencias y analogías que escapan a nuestra lógica. La obsesión por el control nos vuelve rígidos, ciegos a las oportunidades que no encajan en nuestros planes, sordos a los susurros de la intuición y a las invitaciones del destino. Actuar de esta manera, que permite que todo fluya mejor, implica cultivar una actitud de apertura, de flexibilidad, de confianza en que hay una sabiduría más grande que la nuestra operando en el universo. Implica estar dispuesto a soltar nuestros planes cuando la vida nos muestra un camino diferente, a improvisar, a danzar con la incertidumbre en lugar de temerla. Para Paz, el poeta es aquel que sabe escuchar la otra voz, esa que surge de lo inesperado, de lo irracional, del encuentro con el misterio. De igual manera, actuar sabiamente en la vida implica estar atentos a esa otra voz, a esas sincronías, a esas casualidades significativas que a menudo nos guían hacia nuestro verdadero camino. Cuando actuamos, no desde la rigidez de un plan, sino desde una apertura receptiva al fluir de la vida, las cosas a menudo comienzan a resolverse de maneras que nunca hubiéramos podido prever ni controlar. Si la idea de que tu forma de actuar puede transformar radicalmente tu experiencia de la vida, y si la promesa de descubrir un secreto para que las cosas fluyan a tu favor te llena de curiosidad y de esperanza, te invito a que te suscribas a Ecos de Paz. Juntos, seguiremos explorando estas profundas sabidurías que nos legan los grandes poetas y pensadores del alma. La cuarta clave, esencial en el universo humanista de Paz, es actuar desde la comunión y la empatía, reconociendo nuestra interdependencia con los demás. A menudo, actuamos desde una perspectiva puramente individualista, buscando nuestro propio beneficio sin considerar el impacto de nuestras acciones en los otros o en el tejido social del que formamos parte. Esta actitud egocéntrica, aunque pueda procurarnos algunos éxitos a corto plazo, a la larga nos conduce al aislamiento, al conflicto y a un profundo vacío existencial. Paz, en cambio, entendía que el ser humano solo se realiza plenamente en la comunión, en el encuentro con el otro,
en la creación de un nosotros que trascienda y enriquezca al yo individual. Actuar de esta manera que propicia que todo salga bien implica, por tanto, incorporar la dimensión del otro en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Implica practicar la empatía, intentar comprender las necesidades y los sentimientos de quienes nos rodean, buscar soluciones que beneficien al conjunto y no solo a una parte. Implica actuar con generosidad, con solidaridad, con un sentido de responsabilidad compartida. Cuando nuestras acciones están motivadas, no solo por el interés propio, sino también por el amor y el cuidado hacia los demás, generan una resonancia positiva a nuestro alrededor, crean lazos de confianza y de cooperación, y nos devuelven una profunda sensación de pertenencia y de significado que ninguna conquista puramente egoísta podría jamás otorgarnos. El universo, de alguna manera, parece responder favorablemente a aquellos que actúan en armonía con la ley fundamental de la interconexión. La quinta clave es actuar con una conciencia poética, es decir, con una atención a la belleza, al símbolo, a la dimensión no utilitaria de la existencia. En nuestra sociedad pragmática y apresurada, a menudo actuamos de manera puramente funcional, buscando la eficiencia, el resultado, el beneficio inmediato. Y en esta carrera utilitarista, perdemos el contacto con la dimensión estética y simbólica de la vida, que es la que verdaderamente nutre el alma. Octavio Paz, como poeta, nos invita a actuar no solo como ingenieros de nuestra vida, sino también como artistas. Esto significa prestar atención a la belleza que nos rodea, cultivar la sensibilidad, buscar la armonía en nuestras acciones, dar un sentido simbólico a nuestros gestos cotidianos. Significa entender que la forma en que hacemos las cosas es tan importante como las cosas que hacemos. Cuando actuamos con una conciencia poética, cuando infundimos belleza, gracia y significado en nuestras tareas más humildes, nuestra experiencia de la vida se transforma radicalmente. Dejamos de ser meros autómatas que cumplen funciones para convertirnos en participantes activos en la creación de un mundo más bello y más humano. Y esta actitud, esta forma de actuar que valora la belleza y el sentido por encima de la mera utilidad, parece atraer hacia nosotros experiencias y personas que vibran en esa misma frecuencia. La sexta clave, que subyace a todas las anteriores, es actuar desde un lugar de profunda gratitud y de apreciación por el don de la existencia. A menudo actuamos desde la carencia, desde la queja, desde el sentimiento de que algo nos falta. Y esta actitud de insatisfacción crónica se convierte en un filtro que tiñe toda nuestra percepción de la realidad, haciéndonos ciegos a las innumerables bendiciones que ya poseemos. Paz, con su sensibilidad para celebrar los placeres simples y las epifanías cotidianas, nos enseñaría a actuar desde el reconocimiento y la gratitud por el simple milagro de estar vivos, de poder sentir, de poder amar, de poder crear. Cultivar deliberadamente un estado de gratitud, por ejemplo, dedicando unos minutos cada día a reconocer todo aquello por lo que nos sentimos agradecidos, puede transformar radicalmente nuestra bioquímica interna y nuestra visión del mundo. Cuando actuamos desde un corazón agradecido, nuestra energía cambia, nos volvemos más optimistas, más resilientes, más generosos. Y esta vibración de gratitud y de abundancia parece atraer hacia nosotros más motivos para estar agradecidos, en un círculo virtuoso de prosperidad espiritual. Actuar desde la gratitud es alinear nuestra voluntad con las fuerzas de la vida, y esta alineación es una de las claves más poderosas para que todo nos salga bien. Finalmente, la séptima y quizás más profunda clave que Paz nos revela es la de actuar como si ya fuéramos aquello que anhelamos ser. Esta es la esencia del secreto que nuestro título promete. No se trata de fingir ni de autoengañarse, sino de un acto de fe creadora, de un ejercicio de la imaginación que tiene el poder de moldear nuestra realidad interior y, consecuentemente, la exterior. Si anhelamos ser más libres, debemos comenzar a actuar como si ya poseyéramos esa libertad, tomando pequeñas decisiones audaces que desafíen nuestros miedos. Si anhelamos ser más amados, debemos comenzar a actuar como seres intrínsecamente amables y amorosos, irradiando esa energía hacia nosotros mismos y hacia los demás. Si anhelamos una vida más plena y significativa,
Debemos comenzar a actuar como si cada instante de nuestra vida ya fuera inmensamente pleno y significativo, prestando atención a su belleza y a su misterio. Este actuar como si no es una negación de nuestra realidad actual, sino una forma de convocar una nueva realidad, de alinear nuestro ser con nuestro devenir. Es un acto poético por excelencia, donde la palabra y el gesto no solo describen el mundo, sino que lo crean. Al encarnar la cualidad que deseamos manifestar, comenzamos a vibrar en esa frecuencia, y por una ley de resonancia, atraemos hacia nosotros las experiencias, las personas y las oportunidades que corresponden a esa nueva vibración. Este es el poder transformador de la fe encarnada, de la imaginación puesta en acción, el secreto último que nos permite pasar de ser víctimas de nuestras circunstancias a ser los poetas soberanos de nuestra propia existencia. En conclusión, la promesa de que todo te saldrá bien no es una garantía de una vida exenta de dificultades, sino una invitación a adoptar una manera de actuar que nos permita navegar la totalidad de la experiencia humana con mayor sabiduría, con mayor serenidad y con una profunda sensación de que, en última instancia, estamos alineados con el flujo de la vida. Octavio Paz, a través de su vasta y luminosa obra, nos revela que este secreto no reside en técnicas externas, sino en una profunda transformación interior. Actuar desde la aceptación del presente, desde la libertad auténtica, desde la apertura al misterio, desde la comunión con el otro, desde la conciencia poética, desde la gratitud y, sobre todo, desde la fe creadora de actuar como si ya fuéramos aquello que anhelamos ser. Estas son las claves que nos permiten soltar la lucha infructuosa contra la realidad y comenzar a danzar con ella en una coreografía de mutua creación. Al adoptar esta manera de ser y de actuar, quizás descubramos con un asombro gozoso que el universo entero, en su misteriosa inteligencia, comienza a conspirar a nuestro favor, no porque lo hayamos doblegado a nuestra voluntad, sino porque nuestra voluntad finalmente ha aprendido a fluir en armonía con la suya. Si esta profunda reflexión sobre el poder transformador de nuestra propia actitud, inspirada por la visión penetrante y poética de Octavio Paz, ha encendido en ti una chispa de esperanza y un anhelo de vivir de una manera más plena y armoniosa, te invito cordialmente a compartir tus pensamientos, tus experiencias personales y tus valiosas intuiciones en la sección de comentarios. ¿De qué manera sientes que tu propia forma de actuar en el mundo moldea tu realidad? ¿Qué claves de las que hemos explorado resuenan más profundamente contigo? Suscríbete a nuestro canal, Ecos de Paz, para que podamos continuar juntos este diálogo esencial y enriquecedor sobre el arte de vivir con conciencia y libertad. Y si consideras que este mensaje, tejido con la intención de ofrecer luz y empoderamiento, puede ser de utilidad o inspiración para otras personas que también anhelan descubrir el secreto para que la vida fluya a su favor, no dudes en compartirlo con generosidad y empatía.